Nunca olvidaré esa tarde en el hospital, cuando pensé que lo había perdido todo. Pero Dios tenía otros planes. Estaba sentada en un banco del jardín, con las lágrimas corriendo por mis mejillas, sin poder pararlas. Gracias a Dios que estaba sola, porque no quería que nadie me viera así, hecha un mar de penas. Mi Juan, mi compañero de toda la vida, estaba adentro, internado, luchando por su vida. Parecía que fue ayer cuando él era ese hombre fuerte, lleno de salud, mi puerto seguro. Con él a mi lado, cualquier problema se volvía chiquito, como un granito de arena. Pero verlo ahí, tan pálido, con esas ojeras profundas y la voz tan debilucha que apenas lo oía, me partía el corazón. Cada día que pasaba, se veía más delgadito, más abatido. Al principio tenía esperanza, ¿sabes? Pensaba que todo iba a salir bien, que los doctores encontrarían una cura. Pero poco a poco me fui preparando para lo peor. Prepárate, me dijo el doctor Santos, y esas palabras todavía me retumban en la cabeza. La enfermedad está avanzando rápido. El tratamiento ya no hace mucho efecto. Sus signos vitales empeoran y no hay respuesta del banco de donadores. Las filas son enormes. Lo más irónico, mija, es que mi Juan nunca había ido al médico antes. Siempre fue un toro, sano como nadie. Desde chiquito, ni un resfriado le daba. Alto, fuerte, parecía un atleta. Con su pelo castaño, sonrisa ancha de dientes blancos y piel morena clara, yo me imaginaba los hijos hermosos que tendríamos. Juan tenía buena genética, de eso no dudaba, pero nunca conoció a sus padres, pobrecito. Creció en un orfanato en la Ciudad de México. Cuando se hizo grandecito y empezó a preguntar por su pasado, nadie quería decirle nada, hasta que una enfermera le contó la verdad. Su mamá, decían, era una mujer alta y bonita, pero caída en la bebida. Ya tenía varios hijos en casa y ningún marido para ayudar. Cuando nació Juan, pensó que no podía con uno más y lo dejó en el hospital, diciendo que era lo mejor para él. Juan nunca fue adoptado. Creció en ese orfanato. Pero ¿sabes qué? Nunca se quejaba. Cuando me contaba de su niñez, no era de los que se lamentan. Prefería ver el lado bueno de las cosas. Pero yo, que lo conocía bien, notaba entre líneas que había sido duro. Los dulces poquitos que las niños compartían, el trato rudo de los cuidadores. Aún así, mija, Juan se volvió el hombre más gentil y sensible que he conocido. Nos encontramos por casualidad, ¿sabes? Era 1975. Yo trabajaba como vendedora en una tiendita de zapatos en el centro de Hidalgo. Ese día, después de una semana pesada de trabajo, mis comadres y yo decidimos ir a la fiesta patronal de la iglesia para distraernos un rato. Me sentía guapa, con mi vestido nuevo de flores que mi mamá me había cosido. Notaba las miradas de los muchachos. El lugar estaba animado con música ranchera en las bocinas, gente bailando jarabe, todos riendo alrededor de las puestos de antojitos. Algunas de mis amigas fueron invitadas a bailar. A mí, primero se acercó un señor bien mayor. Educadamente lo rechacé. Luego un chavo presumido, pensando que me hacía un favor. Preferí quedarme con mis comadres que aguantar a ese tipo. Cuando la noche ya se acababa, me encontré sola cerca del puesto de lotería. Y entonces apareció él, Juan. Vestido sencillo, con camisa a cuadros y pantalón de mezclilla, pero con el pelo bien peinado y unos ojos cafés más lindos que había visto. Su sonrisa, ¡ay Dios!, era de quitar el aliento, con un toque de timidez que me conquistó al instante. Yo le sonreí de vuelta y se acercó. ¿Quieres probar suerte en la lotería, señorita?, me dijo, extendiendo un boleto. Claro, respondí, sin poder borrar la sonrisa de mi cara. Mija, Juan tenía una sinceridad que era como un soplo de aire fresco. Era diferente a los otros chavos. Estar con él era natural, fácil. Me llamo Juan, dijo. ¿Puedo saber el tuyo?
Y así empezó una plática que fluía como si nos conociéramos de toda la vida. María Elena, contesté, sintiendo que podía ser yo misma con él. Hablamos como si el mundo alrededor no existiera, sin ese nerviosismo de cuando conoces a alguien nuevo. Era como si tuviéramos una conexión de otras vidas. Cuando mis amigas volvieron, todas risueñas y mirando a Juan con ojos de interés, él fue súper educado, pero no les prestó atención. Sus ojos estaban fijos en mí. Entonces empezó a sonar una canción lenta en el altavoz, de esas románticas como las de José Alfredo. Juan me invitó a bailar ahí mismo, cerca del kiosco. ¡Ay, qué hombre atento y respetuoso! En sus brazos el mundo desapareció. Solo éramos nosotros dos. Yo ni sabía bailar bien, pero con él parecía que había nacido sabiendo. En ese momento no sabía nada de su pasado, de lo que hacía para vivir, pero sentía que era confiable, una buena persona. Se veía en sus ojos. De pronto dijo que tenía que ir a ayudar en el puesto de tamales, donde había prometido echar una mano, pero juró que volvería. Me pidió esperar cerca del kiosco. ¡Ay, cómo me puse ansiosa! Quería que regresara para seguir esa conexión que acababa de nacer. La noche pasaba. Mis amigas seguían divirtiéndose en los puestos, pero mi cabeza solo pensaba en Juan. Cada minuto sin él era una tortura. Me preocupaba, me enojaba. ¿Le habría pasado algo? ¿O encontró a otra chava? Ni siquiera habíamos intercambiado direcciones, solo esa promesa en el aire. Mi corazón se apretaba. Quería tanto que apareciera de nuevo mi admirador misterioso. Lo buscaba por todos lados, esperando ver esa sonrisa tímida. Mija, déjame contarte qué pasó después. Mi comadre Rosa, que es bien observadora, notó mi tristeza y me preguntó con esa voz simpática. ¿Te gustó, María Elena? Yo, tonta, traté de disimular. ¿Qué va? No era nada especial. Hay un montón como él por ahí. Pero mi corazón decía otra cosa. Entonces mi amigo Pedro se metió. Sí, hay muchos, pero tú eres María Elena. Creo que quería animarme. Después de que Juan desapareció, mis amigas se animaron para ir al baile del salón del don Antonio. La Lupe, siempre llena de energía, insistió. Vamos, la noche es joven. Pero yo, aunque la fiesta aún estaba prendida, tuve que decir que no. Les expliqué que ya era tarde y mis papás no les gustaría si llegaba después de la hora. En esos tiempos respetábamos mucho a los padres, no como ahora que la gente sale y regresa cuando quiere. Bueno, no todos respetaban, pero eso era problema de ellos y sus familias, no mío. Las chavas se pusieron un poco tristes, pero entendieron. Rosa hasta me dijo, «Ten cuidado en el camino de vuelta». Caminé hacia la casa sintiendo el viento fresco de la noche. Al llegar cerca, vi a mis hermanos menores, José y Anita, jugando en la calle con los vecinos. Eran unos diablillos, siempre con energía, y junto a ellos nuestros perros, el Pelusa y la Luna, corriendo y ladrando. Los llamé de lejos. «José, Anita, vámonos a casa a cenar. Pelusa, Luna, vengan». No querían parar de jugar. Si los dejaba, amanecían ahí. Tuve que insistir. «Anden, ya es hora». Los perros vinieron saltando, felices. Cuando los niños llegaron, vi que estaban sucios y sudados. Querían abrazarme, pero les dije, «Ni se acerquen, primero báñense, luego les doy beso». Entramos a la casa con los perros adelante, ladrando y moviendo la cola. La luz del taller de mi mamá aún estaba encendida. Mi mamá era una costurera de las buenas. Su taller era un cuarto improvisado en la casa, pero ahí pasaba la magia con sus manos de hada. Di una miradita y ahí estaba ella, concentrada cosiendo un vestido precioso. Era famosa en el barrio. Todos iban a pedirle que les hiciera ropa. Decían, «Doña Carmen hace milagros con la aguja». Y era verdad, yo tenía tantas ropas únicas hechas por ella,
que mis comadres me tenían envidia. Parecen de boutique fina. En la cocina olí ese aroma rico. Mi papá estaba preparando la cena. Y qué comida tan sabrosa, Virgen Santa. Cuando me vio, abrió esa sonrisa grande, me llamó princesa, todo alegre, y dijo que ya se preocupaba porque había tardado. Me derretí. Mi papá siempre se ponía bobo cuando llegaba. Le expliqué que la fiesta estaba buena y le di un beso en la mejilla. Él dijo que se alegraba de que me hubiera divertido y mandó a todos a bañarnos mientras terminaba la cena. Los perros rondaban la cocina, esperando que cayera algo al suelo. Fui a mi cuarto pensando en esa noche, el baile, las pláticas con las amigas y, claro, ese chavo simpático. Pero en ese momento, con el olor de la comida de mi papá, el ruido de la máquina de coser de mi mamá, la algarabía de mis hermanos bañándose y los ladridos alegres de Pelusa y Luna, me sentí en paz. Fuera lo que fuera, tenía mi refugio en esa casita sencilla, con mi familia que amaba tanto. Y eso, mija, no tenía precio. Después de esa noche en la fiesta, pasé unos días pensando en Juan. ¿Sabes cómo es? Pero mira nada más qué cosa del destino. La semana siguiente iba camino al trabajo y ¿a quién me encuentro en la calle? Sí, a Juan. Mi corazón casi se sale del pecho. Abrió esa sonrisa linda y vino a hablarme. Se disculpó por desaparecer en la fiesta. Explicó que hubo un problema con un amigo y cuando volvió no me encontró. Dijo que me buscó el resto de la noche. Nos quedamos parados en la banqueta, platicando como si el tiempo se hubiera detenido. Llegué tarde al trabajo ese día, pero valió cada minuto. Antes de despedirnos, Juan me invitó a tomar un café el domingo después de misa. Y así empezó, mija. De ese café en adelante nos veíamos más seguido. Me esperaba a la salida de la tienda. Dábamos vueltas por la plaza hablando de todo. Con el tiempo, Juan me contó más de su vida. Al principio me asusté con algunas cosas, pero todo lo que pasó sin padres lo hizo más fuerte. Juan sabía que el único modo de cambiar su vida era estudiando. Sus maestros notaron su esfuerzo y le dieron ayuda extra. Siempre hablaba con cariño de su profe de matemáticas. Decía que un día, cuando fuera rico, le agradecería de forma especial. Con tanto empeño, consiguió una beca en una universidad buena, pero no fue fácil. La competencia era feroz, pocas becas y muchos aplicando. Tenía que tener notas excelentes y probar necesidad económica, lo cual no fue difícil por el orfanato. Nadie sabía bien cómo funcionaban las becas en esos tiempos, no como ahora, con info por todos lados. Si no fuera por ese profe que le avisó, ni se enteraba. Juan se dedicó como loco, estudiaba noches enteras. Casi no dormía. El día de la prueba salió de casa aún oscuro. Cuando salió el resultado, fue pura alegría. Entre tantos, se destacó y ganó una de las becas. Se volvió uno de los mejores alumnos, pero no era molesa. Trabajaba en changas para mantenerse. Teníamos la misma edad, 19 años. A los 18, le dijeron en el orfanato que tenía que irse. Así que rentó un cuartito en los fondos de la casa de un señor viudo, don Pepe. Platicaban mucho, pero por lo que había vivido, parecía más viejo que yo. Yo, aún con mis papás, me sentía como una niña a su lado. Pero noté que Juan, con su forma cariñosa, lo que más quería era ser amado y aceptado. Por no tenerlo de niño, valoraba los sentimientos verdaderos, la bondad. Después de que Juan se graduó de ingeniero, una noche me sorprendió. Me pidió matrimonio. Fue pura emoción. Ya había conquistado a mi familia. Mi mamá decía, qué chavo guapo y de buen corazón. Pasó por tanto, pero tiene futuro brillante. Mi papá también lo quería. Juan no es cualquier chamaco. Es un hombre de verdad con metas. Nuestra boda fue sencilla, pero llena de amor.
Mi mamá hizo mi vestido de novia con sus manos mágicas. Quedó precioso. La fiesta fue para los cercanos en casa de mis papás. Juan había ahorrado cada peso de sus primeros sueldos como ingeniero. Hicimos lo mejor con lo que teníamos. Después de casados, nos fuimos a ese cuartito en los fondos de don Pepe. Era chiquito, pero para nosotros era un palacio. Gracias a Dios, mi mamá me enseñó todo sobre cuidar una casa: cocinar, lavar, planchar, coser. Decía desde niña que era muy trabajadora. Por mis piernas flacas, decía. Juan se impresionaba con mi habilidad. Aún así, siempre ayudaba en casa después del trabajo. Aunque no sabía cocinar nada, pobrecito, en el orfanato no le enseñaron. Era tarea de las niñas. Pero ¿sabes qué hizo? Pidió a mi papá que le enseñara en tiempos libres. Imagínate, los fines de semana ahí estaban en la cocina. Al principio era un desmadre. Quemaba el arroz, dejaba el frijol crudo, pero no se rendía. Yo miraba y daba tips. Mi mamá me había enseñado bien y, modestia aparte, mi comida era rica. Mi papá se ponía orgulloso como si fuera su hijo. Y yo me enamoraba más de ese hombre esforzado. Incluso cuando erraba en la cocina, lo animábamos. Está mejorando, Juan. Aunque el bistec quedara duro como suela. Era bonito ver su esfuerzo. Mostraba cómo nuestra vida estaba llena de aprendizajes, sueños. Hablábamos de tener una casa más grande, viajar, una familia grande y amorosa. Juan, que nunca tuvo familia, bromeaba. ¿Te importaría ser mamá de muchos, digamos 5 o 6? Y yo riendo. Eso es poco. Sueño con 10. ¿Aguantas? Pero, mija, no todo sale como planeas. Los años pasaban y mi panza no crecía. Veía a mis comadres embarazadas, con bebés, y sentía alegría por ellas y tristeza por mí. Era difícil. En esos tiempos no había tratamientos modernos. Fuimos a doctores, pero no explicaban mucho. El doctor Olivares de la clínica decía: a veces tarda, tengan paciencia, ya llegará. Las comadres sugerían tés milagrosos, de cilantro, de ortiga, hasta de yam. Decían que ayudaban la fertilidad. Las simpatías eran tantas. Amarrar cinta roja en la cintura, dormir con cuchara bajo la almohada, dar 3 saltitos después de, ya sabes. Y promesas a los santos, no dejé uno sin pedir. Hacíamos todo, aferrados a la esperanza. Mi mamá y mi tía Lupe se acercaban y susurraban tips que me ponían roja. Quédate con las piernas arriba media hora después, decía mi mamá. Y no te levantes hasta el otro día, agregaba la tía. Como si hubieran descubierto el secreto de la vida. Cuéntame en los comentarios si conocías algo de esto. Me encantaría saber. Y Juan, siempre fuerte, me abrazaba en los momentos duros. No pierdas la esperanza, María Elena. Si Dios quiere, nuestro hijo llegará. Su fe me daba fuerza. Cada mes era expectativa, ansiedad. Nos apegábamos a cada señal, cada náusea, pero cuando confirmaba que no, nos consolábamos mutuamente. Era duro, pero lo enfrentábamos juntos. El sueño de familia grande seguía vivo, aunque el camino fuera más largo. Aprendimos a valorar nuestros momentos, sabiendo que con o sin hijos ya éramos familia. Yo estaba decidida a tener un hijo, costara lo que costara, pero Juan se preocupaba. Una noche, después de otra decepción, se acercó. Es hora de dar un tiempo. Al principio no entendí. ¿Parar? ¿Y el sueño de los niños? Él explicó que debíamos disfrutar la vida, sin obsesionarnos. En el fondo, yo también estaba exhausta de la esperanza mensual y la decepción. ¿Pero y los hijos?, pregunté. Juan sugirió adoptar del orfanato. Yo respondí: quiero mis propios hijos. ¿Y si vienen de quién sabe dónde? Juan se quedó callado, recordándome que él era de orfanato. Dijo que estaba bien si no quería, no insistiría, pero no me quería ver sufrir más. En ese momento, Juan parecía cargar el mundo. No sabíamos si el problema era mío o suyo.
Las cosas cambiaron. Juan, siempre enérgico, empezó a cansarse fácil. Llegaba del trabajo y se iba directo a la cama, o se sentaba en el sillón oyendo radio. Al principio pensé que era cansancio laboral, pero empeoró. Llegaba pálido, jadeando, exhausto. Perdió apetito y peso rápido. Lo que me asustó fueron los moretones sin razón. No era normal, lo insistí para ver al doctor. Marqué cita. No faltes, Juan. Él sonrió. Ya iba a ir. Pensaba que nada serio, quizás falta de vitaminas, unos remedios, caminatas, unos días en la playa y listo. Pero no estábamos preparados. El diagnóstico fue leucemia, un cáncer en la sangre. En esos tiempos, oír cáncer era como sentencia de muerte. No entendíamos bien, solo sabíamos que era terrible. La noticia se esparció. La gente nos veía diferente. Algunos vecinos se alejaron como si fuera contagioso. Eso dolía. Mis papás se destrozaron. Mi papá preguntaba a todos por doctores mejores, tratamientos nuevos. El padre de la parroquia mencionó al doctor Santos, que atendía gratis a veces, con tratamientos modernos. El doctor Santos confirmó, pero habló de quimioterapia, fuerte y peligrosa, con efectos colaterales intensos. Mencionó trasplante de médula, experimental. Juan, valiente, quiso intentar todo. Yo tenía miedo de perderlo, pero cualquier chance era mejor. Pasaba noches rezando, pensando en lo vivido y el sueño futuro. Era duro ver a Juan débil, pero él me animaba. Vamos a ganar esta batalla. Nuestra vida se volteó. La enfermedad empeoró rápido. Juan se internó. Yo casi vivía en el hospital, solo iba a casa a bañarme y cambiarme. Dormía en una silla junto a su cama, no quería dejarlo solo. Mis papás se ofrecían a relevarme, aceptaba, y en casa dormía en su lado de la cama, con su cobija, usando su ropa para sentirlo cerca. El doctor explicó el trasplante, única chance, pero difícil encontrar donador compatible. Como Juan era huérfano, no tenía parientes, dije, si hubiéramos tenido un hijo. Pero explicó que donaciones de niños no se recomendaban por riesgos. Una noche, después de un día cansado, salía del hospital a secar lágrimas antes del camión. Oí a 2 enfermeras. Pobre Juan, es buen hombre, pero no dura mucho, empeora cada día. Me quedé helada, quise confrontarlas, pero las piernas me fallaron. Me apoyé en la pared. Llegué a casa arrasada. Sus palabras confirmaban mi miedo mayor. Pero no podía rendirme. Juan me necesitaba fuerte. Eso me recuerda las noches arrodillada junto a su cama, rezando por un señal. Señor, si es tu voluntad llevarlo, dame fuerza. A veces la voz se me quebraba, lágrimas corrían, pero seguía pidiendo. Quería estar lista para lo que Dios planeara, aunque fuera despedirme del amor de mi vida. No era fácil, pero la fe me daba fuerza. Esa noche en casa me arrodillé frente a su lado de la cama y pedí un señal. Por primera vez en mucho, dormí profundo. Tuve un sueño vívido. Vivíamos en una casita encantadora en un pueblo. Paseaba por un prado verde con vestido veraniego, cesta de pan, mantequilla y frutas. A lejos, Juan trabajaba el campo, cosechando. Oí una voz infantil. «Mamá, espérame». Una niña de unos 5 años corría de la casa riendo, con sombrero y vestido, pelo castaño ondeando. Juan fingía perseguirla. Ella reía más fuerte. Abrí los brazos. Ella corrió a mí. Juan llegó, intentó levantarnos, tropezó y caímos en la hierba riendo. Fue tan bonito que no quería despertar. Desperté con energía renovada. El sueño me animó. Tomé frutas y fui a ver a Juan. Estaba débil, no se sentaba, pero sonrió y guiñó. ¿Te ves animada hoy? Solo de buen humor, dije, tomando su mano que apretó débil. Quería contarle el sueño, pero temí fuera mucho. Mientras dormía, le sostuve la mano, mirando su rostro pacífico, lágrimas silenciosas corrían por mi cara. Al salir al mediodía, caminé para respirar aire fresco.
Mis pensamientos fueron al futuro incierto, a la dolorosa idea de no tener hijos con Juan. Recordé sus pláticas sobre niños en orfanatos. De pronto paré. Una idea me golpeó como rayo. Sentí un propósito nuevo. Volví corriendo a casa. Busqué la guía telefónica. Toqué en Don Pepe para usar su teléfono. Es urgente. Llamé a orfanatos, explicando mi situación. Uno me invitó a visitar al día siguiente. Llegué temprano. Las niños dormían. No las conocí primero, pero doña Rosa, la directora, explicó que adoptar demoraba, a veces años. Dije que estaba lista para cualquier niña. Quería ser mamá y dar chance a Juan de ser papá, aunque poco tiempo. Doña Rosa entendió nuestra situación especial. Dijo que intentaría acelerar, pero mínimo meses. Acepté. Caminando por los pasillos, vi niños despiertos jugando afuera. Mi corazón se llenó de alegría, pero al portón mis ojos se fijaron en una niña particular. Era idéntica a la de mi sueño. Me paralicé con escalofrío. Doña Rosa notó. ¿Todo bien? Tardé en responder. Dije sí y pregunté si podía hablar con esa niña. Apunté. Con sonrisa cálida, acordó. Me acerqué a la niña, entretenida con muñecas de trapo. Cuando llegué, levantó la vista y sonrió. Retribuí. Elogié sus muñecas. Me encantan tus muñequitas. Contenta, me contó de cada una y sus historias inventadas. Una donde una muñeca se ponía triste porque su amiga se iba. Doña Rosa se acercó y susurró sobre Lupita. Pobrecita, su mamá tenía problemas con la bebida y vida dura. Por eso está aquí hace tiempo. La gente teme adoptar niños con padres así. Supe que Lupita vio muchos niños irse, pero nadie la quería. Su tristeza era por los amiguitos yéndose. Me cortó el corazón. Doña Rosa vio mi cara. Haré todo por la adopción. En los días siguientes, el tiempo no pasaba. Esperaba noticias, imaginando cómo contarle a Juan. Descubrí que investigaron todo. Fueron a la parroquia, hablaron con el padre, a casa de mis papás, al trabajo de Juan, hasta la universidad. Es por eso que demora meses. Investigan tu vida de arriba abajo para asegurarse que la niño vaya a un buen hogar. Me emocionaba. Tanta gente hablando de nosotros, como si la vida nos preparara para Lupita. Dios escribe derecho con renglones torcidos, ¿no? En esa rutina fui al hospital como siempre. Al volver, don Pepe estaba en el portón, ansioso. «Doña María Elena, qué bueno que llegó», gritó. Fui rápida. «¿Qué pasa?» «Llamaron del orfanato, piden que llame, parece bueno». Mi corazón saltó. ¿Sería lo que esperaba? Don Pepe estaba casi tan ansioso como yo, viudo y siempre torciendo por nosotros. Lo miré con sonrisa. «Gracias, don Pepe, no sabe el bien que me hace». Corrí adentro, llamé con manos temblando. Doña Rosa dio la noticia. Casi caí de alegría. Salí corriendo, pasé por don Pepe sonriendo. «Es bueno, don Pepe, la mejor noticia». Fui apresurada al orfanato para buscar a Lupita. Don Pepe quedó ahí, feliz por ver algo bueno. Era un buen hombre, de los que ya no hay. Llegué con corazón en boca. Doña Rosa me llevó a Lupita, sentada en un rincón con muñecas. Mi corazón casi salió. Me agaché. «Podemos ir por un helado». Sus ojos brillaron. Niños son iguales. Asintió, sonrisa creciendo. Extendí la mano, después de un momento. Su manita agarró la mía. Fue como un pacto sin palabras. Al salir, sentí a Lupita apretar más mi mano, animada, pero con miedo de lo nuevo. Le expliqué que podía llamarme mamá o María Elena. Lupita sonrió, callada. Conté de Juan, que estaba enfermo. En el camino al hospital, platicamos. Parecía que era su mamá desde siempre. Llegando, entré al cuarto de Juan con corazón disparado, nerviosa pero esperanzada. Llevé a Lupita de la mano a su cama. Juan estaba débil, pero abrió ojos y nos vio con espanto. «¿Quién es esta María Elena?», preguntó, voz débil pero curiosa. Respiré hondo, ojos llenos de lágrimas,
y presenté. Juan, esta es nuestra hija Lupita. Lupita, este es Juan, tu papá. Juan se sorprendió, mirando de mí a Lupita, acañada pero con brillo en ojos. El cuarto quedó en silencio, todo sin saber qué hacer. Luego, el rostro de Juan se calmó. Miró a Lupita. «Hola, Lupita», dijo con cariño. «Es un placer conocerte». Lupita, viendo su modo, se acercó a la cama. Juan extendió la mano, débil pero sonriendo. Fue un momento inolvidable. Después, llevé a Lupita a casa. Extraño no quedarme con Juan, pero ahora cuidaba a la niña. Mi mamá llegaría a pasar la noche con él. Al salir del hospital, Lupita quedó quieta. Luego dijo bajito: «Él no se llama Juan». Confundida, pregunté: «¿Cómo así, mija? El hombre en el hospital tiene otro nombre». Aquello me dejó preocupada. Para distraerla, dije que al día siguiente iríamos a casa de mis papás, que conocería a mis hermanos, que ya sabían de ella y estaban ansiosos. «Mija, déjame contarte cómo fue ese día especial cuando Lupita llegó a casa. Estábamos llegando y don Pepe debió oír el portón. Apareció ansioso por conocerla. La miró con ojos aguados. Puedes llamarme abuelo. Fue bonito. Él era carente. Se emocionaba siempre. Pidió entrar. Había hecho pan casero, mesa puesta. No rechazamos, platicamos un rato. Después fuimos a nuestra casita atrás. No teníamos cuarto solo para ella. Dormiría en sofá-cama de la cocina-sala. Pero Lupita parecía no importarle. Se acomodaba como si conociera el lugar. Hice comida y cómo comió de gusto. Después de cena, se bañó. Hacía tanto que quería un hijo. Estaba tan feliz que no cabía en mí. A la hora de dormir, expliqué que en casa rezamos antes. La pedí arrodillarse conmigo. Oramos juntas. Ella quietita, atenta. Recé alto para que aprendiera. Pregunté si quería sofá o cama conmigo, del lado de Juan. Eligió cerca de mí. Se acostó y sentí que empezaba a sentirse en casa. Esa noche, con Lupita a mi lado, agradecí a Dios. La miré dormir y pensé: ahora somos familia de verdad. Al día siguiente, la arreglé bonita para conocer a mis papás. Al llegar, mi mamá aún en hospital. Papá abrió puerta con ojos aguados, disimulando emoción. «Esta es Lupita», dije empujándola suave. Papá se agachó. «Qué linda neta, mi nietita», voz emocionada. «Bienvenida a la familia, pequeña». Lupita, tímida, sonrió. Mis hermanos aparecieron haciendo fiesta. Anita trajo regalo, una muñeca nueva. Dejé a Lupita enturmándose y fui al orfanato a hablar con doña Rosa. Tomé camión, llegué sin aliento. «Necesito saber más del pasado de Lupita». Ella negó. «Lo siento, no puedo». Imploré. «Doña Rosa, es vida o muerte para mi marido. Parece que lo conoce. Algo extraño pasa». Conté lo del hospital. Doña Rosa me miró pensando. Resolví ofrecer dinero si necesario. Se ofendió. «¿Me ofende?». Suspiró. «Bueno, contaré lo que sé, pero entre nosotras arriesgo mi empleo». Esperé. Ella suspiró hondo. «No es mucho. Los padres de Lupita tenían problemas con bebida, vivían borrachos. Un vecino la trajo, dijo no aguantaba su sufrimiento. Verificamos, era verdad». «¿Y ese vecino? ¿Sabe quién es?». Pregunté ansiosa. Hesitó. «Sí, se llama Ramón. Tengo su dirección». Me la dio en un pueblito a horas. Al día siguiente, dejé a Lupita con mis papás y fui tras Ramón. El lugar era abandonado, con depósito de chatarra cerca. Paré frente a la casa, grité: «¡Óigame!». Nadie. Abrí portón, fui a baranda, puerta abierta. Golpeé fuerte, voz adentro: «¡Pase! ¿No ve que está abierta?». Pensé esperaba visita. Entré. Qué casa triste, olor a moho, polvo por todos lados, muebles rotos, cosas tiradas. Oí pasos. Un hombre apareció. Al verlo casi retrocedo. Su rostro me dejó sin aliento. Mismos rasgos que Juan. Ojos iguales, pómulos, cejas, hasta una marca en cuello. Era espeluznante la semejanza, pero se veía que su vida fue dura.
ojos rojos, arrugas, rostro quemado por sol, barba descuidada. —¿Quién es usted? —preguntó curioso, no grosero. No supe qué decir. Dije mejor mostrar foto de mi marido. Se encogió hombros, acercó. De cerca, el parecido era más impresionante. Lo miré fascinada. —¿Me mira mucho? ¿Qué pasa? —preguntó directo. —Es una historia larga —respondí sonriendo. —Viéndote, no dudo. Tú y mi marido son idénticos. Extendí la foto. Ramón la miró con cuidado, manos temblando un poco, disimulando. —¿Sabías que tenías un hermano? —pregunté esperanzada. —Sabía —respondió moviendo cabeza lento, ojos brillando de lágrimas—, pero nunca pensé encontrarlo. Ramón paró como controlándose. —Siéntate en esa silla. Y empezó a contar su historia. Dios mío, qué situación terrible, mija, de cortar el corazón. Dijo que a los 8 años ya era el hombre de la familia. Sus medias hermanas le recordaban, lo hacían limpiar, cocinar desde los 5. No había padre. Su mamá Madalena era de vida fácil. Probablemente ni recordaba quién era padre de quién, con tantos hombres pasando. La vida era dura para Ramón. Mamá siempre borracha, casa llena de extraños, hermanas judiándolo. Ramón contó que su mamá hacía vista gorda cuando hombres se aprovechaban de las hermanas mayores por unos pesos. Con tiempo, las hermanas cayeron en esa vida, pero se enojaron con la mamá, no le daban dinero. Madalena se quejaba. Ingratas, después de todo lo que hice. Ramón sufría contando. Era chiquito, pero recordaba. Quería huir, hacer cabaña en el monte para alejarse. Luego Madalena quedó embarazada de nuevo, quejándose. ¿Dónde pongo otra boca? Ni lo traigo de la maternidad, escribo recusa. Ramón, niño, se horrorizó con bebé abandonado. Tenía certeza que era niño, hermano para él. No se sentiría solo. Mamá, no dejes al bebé, por favor, imploraba. Si de buen humor, reía. De malo, le pegaba, arrancaba orejas dejando carne viva. Cuando llegó el hora, Madalena volvió más delgada, dispuesta, después de semanas sin beber, manos vacías. Ramón miró y lágrimas quemaron sus ojos. Lo había abandonado, mandado a orfanato o familia buena, sin saber de hermano que lo soñaba. Ramón lloró de dolor, desespero por no cambiar nada. A esta altura, yo lloraba como niña de 2. Ramón continuó. Años pasaron. Quedé en casa virándome. Mamá bebía más y peor. Engravidó otras veces, pero aprendió a sacar bebé antes de crecer. Tomaba garrafada extraña, se contorsionaba de dolor. Juan fue el último real. No podía creer los horrores. Continuó. Hermanas desaparecieron. A los 12 llegó asistente social. Mamá no podía cuidarme. Pensé qué tardanza. Me llevaron a orfanato. Al principio asustado, pero gusté. Ropa limpia, comida puntual, gente cuidando de verdad. Hice amigos, nunca adoptado. Quedé hasta 18. Al salir, supe mamá murió de cirrosis por bebida. De hermanas, nada. Volví a esta casa abandonada, cayéndose. Intenté vida nueva, changas, pero difícil sin estudio, sin ayuda. Capino jardines, corto leña. Me preguntaba cómo. Yo queriendo hijo, rezando, Dios no daba. Esa mujer no quería y tenía bebés. Orfanatos llenos de niños no deseados. Triste. Pero ahora entiendo. Dios tenía plan. Lupita me necesitaba, yo a ella. A veces no entendemos sus caminos, pero al final encajan. Después de oír a Ramón, corazón apretado, respiré hondo conteniendo lágrimas y conté mi parte. Ramón, la vida da vueltas. Juan creció en orfanato de Capital hasta 18, como tú. No se conocieron. Casados, soñamos hijos, pero años pasaron y nada. Tristeza. Juan sugirió adoptar. Al principio no quise, no sería lo mismo. Una noche soñé una niñita llamándome mamá. Desperté llorando. Sentí respuesta de Dios. Fui al orfanato, vi a Lupita, pareció maná. Empecé adopción. Al decir Lupita, vi su cara cambiar, pero esperó. ¿Y Juan, tu hermano,
Está en hospital con leucemia, cáncer, necesita trasplante de médula. Parientes, especialmente hermanos, tienen más chance por genes. Arregló ojos. Puedo donar. Hace un día Lupita conmigo, la llevé a conocerlo. Miró y dijo, ¿no se llama Juan? Tiene otro nombre. Intrigada, investigué y llegué aquí. Ramón quedó parado, ojos marejados, procesando. Doña María Elena, ¿adoptaste a Lupita? La verdad, soy su tío. Su mamá, mi hermana Margarita, volvió cuando vivía aquí. Llevaba vida mala, no le importaba la niña. Seguía camino de bebida. Un día huyó con hombre. Dejó a Lupita como paquete. Creí orfanato mejor. Cuidan bien. Mejor que conmigo sin comida, trabajando, sola. Pesó, pero la llevé a Capital. Tenía 3 y medio. ¿Cómo recuerda mi rostro? Doña Rosa parecía buena. Dije, era vecino, no aguantando sufrimiento. Dejé dirección. Vinieron, me escondí, vieron nadie, hablaron con vecino, seguro dijo, casa no apta para niño. Plan era visitar para ver si adoptada. Lo hice por su bien, pero diario pienso si fue correcto. Sin palabras, ese hombre sacrificó criar sobrina por chance mejor. Corazón apretado, lágrimas corrían por su rostro. Me conmoví, levanté, tomé su mano, abracé apretado. Ramón, hiciste bien. Lupita es maravillosa, será nuestra hija gracias a ti. Mientras hablaba, ojos llenos de lágrimas de nuevo. Qué historia triste. Ese momento fue emocionante, revelación tremenda. Sentí presencia de Dios. Me arrepia hasta hoy. Después de contar todo a Ramón, quedamos recomponiéndonos. ¿Cuándo puedo conocerlo?, preguntó ansioso. Ahora sí puedes, dije. Juan en hospital, cada minuto cuenta. ¿Incómodo? Claro no, respondió. Déjame cambiar rápido, voy contigo. Quiero conocer hermano, hacer lo necesario. Emocionada con su voluntad, mientras se arreglaba, pensé cómo contarle a Juan. Mi corazón latía fuerte. Tomamos camión, pagué su pasaje, no tenía nada. Llegando al hospital, antes de entrar al cuarto, expliqué a Ramón que Juan no sabía. Pedí esperar afuera mientras preparaba a mi marido. Entré, mi papá con Juan. Él me vio, sonrió débil. «¡Hey, querida, demoraste!», buscó a mi lado. «¿Dónde nuestra pequeña Lupita?», empecé despacio. «Tengo noticia increíble. Encontré posible donador». Ojos se abrieron. Continué desde principio, de Lupita saliendo hospital diciendo Juan no Juan, otro hombre. Empecé a investigar, ni creo lo descubierto. Juan, tienes hermano, aquí afuera esperando conocerte. Cuarto silencio. Juan y papá se miraron sin decir. ¿Puedo llamarlo?, pregunté corazón en mano. Juan kivnul, aún sin hablar. Fui a puerta. Llamé a Ramón. Cuando entró tiempo paró. Miró a Juan, ojos llenos, emoción. Buenas tardes, Juan. Soy Ramón, tu hermano. El resto imaginas. Momento lindo, maravilloso. Me emociono recordando. Verlos encontrándose sin saber existencia mutua. Ay, mija. ¿Cómo ver milagro frente mío? Aún no confirmación si donador. Pero con mi fe sentía en fondo Dios puso Lupita y Ramón en nuestras vidas no por casualidad. ¿Alguna vez han sentido que la vida les manda una señal, pero no saben cómo seguirla? Escríbanlo en los comentarios. Quiero saber de dónde me escuchan. Y no olviden darle like y suscribirse para más historias que tocan el corazón. Me quedé ahí, mirando a los dos hermanos, con el corazón rebosante de esperanza, mientras Ramón se acercaba a la cama de Juan para estrechar su mano por primera vez. Esa mano temblorosa de Ramón se extendió hacia la de Juan, y en ese instante el aire en el cuarto se sintió más ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado. Juan, con el poco fuerza que le quedaba, apretó los dedos de su hermano recién descubierto y por primera vez en días vi un brillo real en sus ojos, no solo el reflejo de la luz del hospital. «Hermano», murmuró Juan, la voz ronca
pero llena de una emoción que no cabía en palabras. Ramón, con el rostro curtido por los años, solo asintió, tragando saliva, como si estuviera conteniendo un río de recuerdos. Yo me quedé a un lado, con el pecho hinchado de una mezcla de alivio y nervios, sin atreverme a interrumpir ese lazo que se formaba ante mis ojos. Mi papá, que estaba en la esquina, se limpió una lágrima disimulada y salió del cuarto para darnos espacio, murmurando algo sobre ir por un café. Los minutos siguientes fueron un torbellino de preguntas suaves y respuestas entrecortadas. Juan quería saber todo. ¿Cómo nos perdimos? ¿Qué pasó con nuestra mamá? Ramón, sentándose en la silla junto a la cama, empezó a deshilvanar pedazos de su vida, pero no profundizó mucho esa primera vez. Parecía que necesitaba tiempo para digerir el encuentro. Yo intervine poco, solo para explicar cómo lo había encontrado a través de Lupita y cómo esa niña había sido el puente que nos unía ahora. Es como si el destino nos hubiera guiado, les dije. Y Juan sonrió débilmente. Oh Dios, como tú siempre dices, María Elena. Ese rato en el hospital nos dio un respiro, un hilo de esperanza en medio de la tormenta. Pero sabía que no podíamos quedarnos en ese momento para siempre. Había que actuar rápido con los exámenes para ver si Ramón podía donar. Al día siguiente, el doctor Santos llamó a Ramón para una serie de pruebas. Lo llevamos temprano, y mientras esperaba en la sala, Ramón me contó un poco más de su rutina diaria en ese pueblito olvidado. Vivo de lo que sale, cortando leña o arreglando cercas. No es mucho, pero me mantiene, dijo con una humildad que me tocó el alma. Yo le agradecí 1000 veces por venir, por estar dispuesto a ayudar a un desconocido que resultaba ser sangre de su sangre. No es nada, doña María Elena. Si puedo salvar a mi hermano, lo hago con gusto. Los resultados preliminares salieron ese mismo día. Había compatibilidad inicial en los marcadores básicos. El doctor nos miró con cautela. No cantemos victoria aún, pero es prometedor. Necesitamos más pruebas detalladas. Mi corazón dio un vuelco. Por fin, una luz al final del túnel. Mientras tanto, el proceso de adopción de Lupita avanzaba a paso de tortuga, pero con avances. Doña Rosa me llamó para decir que los papeles estaban en revisión y que pronto podría llevar a Lupita a casa de forma oficial. Es una niña especial y ustedes parecen la familia perfecta para ella, me dijo por teléfono, y yo sentí un calor en el pecho. Lupita ya pasaba más tiempo conmigo. La llevaba a visitas al hospital, donde jugaba con crayones en una mesita mientras yo velaba a Juan. Una vez la vi dibujando una familia, una casa con humo saliendo de la chimenea, un papá, una mamá y una niña en medio. Esos somos nosotros, me susurró, y yo la abracé fuerte, conteniendo las ganas de llorar de pura dicha. Juan, desde la cama, la observaba con una ternura que le iluminaba la cara pálida. Ven acá, mija, cuéntame qué dibujas. Lupita se acercaba tímida, pero poco a poco se abría, contándole historias inventadas que lo hacían reír bajito. Pero no todo era color de rosa. Con el ajetreo de las visitas y los exámenes, noté que Juan empeoraba un poquito cada día. Al principio lo achaqué al estrés de la situación, a las noches en vela, pensando en el futuro. Es solo cansancio, amor, le decía yo, preparándole caldos nutritivos que mi mamá me enseñaba a hacer. Pero pronto aparecieron moretones en sus brazos sin que se hubiera golpeado. Mira esto, María Elena, no sé de dónde salió, me dijo un día, levantando la manga de la bata del hospital. Eran manchas moradas, como si la sangre se filtrara bajo la piel. Luego vino la fatiga extrema. Apenas podía levantarse para caminar un poco por el pasillo, como recomendaba el doctor, para no perder fuerza. Perdió peso tan rápido
que sus mejillas se hundieron y el apetito se le fue por completo. No tengo ganas de nada, confesaba, empujando el plato a un lado. Yo lo atribuía a la presión de todo: la adopción, el encuentro con Ramón, la incertidumbre. Pero en el fondo, un nudo en el estómago me decía que era algo más. Lo convencí de que hablara con el doctor de nuevo, aunque él restaba importancia. Ya estoy en el hospital. ¿Qué más quieren revisar? Insistí hasta que accedió. Ese día lo llevé a la consulta, sosteniéndolo del brazo porque sus pasos eran vacilantes. El doctor Santos lo examinó con detenimiento, ordenó análisis de sangre urgentes y nos mandó esperar en la sala. Los minutos se estiraron como horas. Yo apretaba la mano de Juan, que intentaba bromear. Si es algo grave, al menos ya tenemos a Lupita para alegrarnos la vida. Pero su voz no convencía ni a él mismo. Cuando el doctor volvió, su expresión era seria, como una nube oscura. Nos hizo pasar a su oficina y cerró la puerta. Señor Juan, los resultados no son buenos. Mi mundo se tambaleó. Explicó que era leucemia, un tipo agresivo que atacaba la sangre y debilitaba el cuerpo entero. Es grave, señora. Necesitamos empezar tratamiento inmediatamente, pero la mejor opción es un donante de médula ósea compatible. Juan se quedó mudo, mirando al piso, mientras yo sentía que el aire se me escapaba. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté con voz temblorosa. No mucho si no encontramos donante. La quimioterapia puede ayudar a controlar, pero no cura sola. Salimos de ahí aturdidos. Juan me abrazó en el pasillo. Vamos a pelear, María Elena, como siempre. Pero yo entraba en pánico por dentro, pensando en Lupita, en Ramón, en cómo todo se desmoronaba justo cuando empezaba a armarse. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones. Empecé la quimioterapia con Juan, sesiones que lo dejaban exhausto, con náuseas que no paraban. Yo lo cuidaba, le llevaba compresas frías para la frente, le contaba anécdotas de Lupita para distraerlo. Hoy me dijo que quiere un perrito cuando salgas, le decía, y él sonreía débil. Pues cómprale uno, pero que no muerda. Ramón venía a visitarlo, y esos momentos eran un bálsamo. Platicaban de cosas simples, como el fútbol o el clima, evitando el pasado pesado por ahora. Pero la búsqueda de donante seguía. El Banco Nacional tenía listas eternas, y sin parientes cercanos, las chances eran bajas. Fue en una de esas visitas al orfanato, para ver a Lupita, que surgió una pista inesperada. Doña Rosa, al verme preocupada por la salud de Juan, me confió un detalle que no había mencionado antes. Lupita tiene un tío, el que la trajo aquí después de que su hermana, la mamá de la niña, muriera en un accidente. Se llama Ramón, pero no dejó mucho contacto. Vive en un pueblito cerca de aquí, solo y con problemas de trago, según oí. Mi mente hizo clic. Ramón, el mismo nombre que el hermano de Juan. ¿Tendrá dirección o algo?, pregunté, el corazón acelerado. Doña Rosa dudó, pero sacó un papel viejo. Aquí, pero no prometo que siga ahí. Es un hombre solitario, no quiere saber de nadie. No perdí tiempo. Esa tarde, después de dejar a Lupita con mis papás, tomé un camión hacia ese pueblito. El viaje fue largo, polvoso, con el sol pegando fuerte en la ventana. Llegué al atardecer, preguntando direcciones a los vecinos hasta dar con la casa. Un ranchito destartalado, con techo de lámina oxidada y un patio lleno de maleza. Olía a humedad y abandono, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Golpeé la puerta, nerviosa, y después de un rato se abrió. Ahí estaba él, un hombre mayor, con arrugas profundas y ojos cansados que me dejaron helada. Era como ver a Juan envejecido, roto por la vida. Sus ojos eran idénticos, y supe al instante que no era coincidencia. «Buenas tardes», dije con voz que apenas salía. «Busco a Ramón.
Creo que usted puede ser la clave para salvar a mi marido. El hombre me miró con esos ojos hundidos, como si mis palabras fueran un eco lejano que lo sacaba de su letargo. Parpadeó lento, procesando lo que acababa de oír, y dio un paso atrás para dejarme entrar a esa choza que apenas se sostenía. «Pase, señora, no se quede ahí en el sol», murmuró con una voz rasposa como arena en el viento. El interior era un caos de sombras y olores rancios, una mesa coja con restos de comida, una cama deshecha en la esquina y pilas de ropa vieja amontonadas. Me senté en una silla tambaleante, el corazón latiéndome como tambor de fiesta, mientras él se acomodaba enfrente, cruzando los brazos sobre el pecho como escudo. «Soy María Elena, esposa de Juan. Y usted se parece tanto a él que no puede ser casualidad». Saqué la foto de mi bolso, esa que llevaba siempre conmigo, y se la extendí. Ramón la tomó con manos callosas y vi cómo su expresión cambiaba, de desconfianza a un asombro que le arrugaba más la frente. «¿Juan? ¿Mi hermano?», susurró, como si el nombre le quemara la lengua. Asentí y empecé a derramar la historia como un río desbordado. El sueño que me guió a Lupita, la niña que resultó ser su sobrina, el cáncer devorando a Juan y la urgencia de un donante. Ramón escuchaba en silencio, fumando un cigarro liado que sacó de un bolsillo, el humo subiendo en espirales grises. Cuando terminé, se levantó de golpe, caminando de un lado a otro como animal enjaulado. «Nunca busqué a nadie de la familia, señora. Pensé que era mejor dejar el pasado enterrado». Pero en sus ojos vi un destello, algo que lo impulsaba hacia adelante. «Si puedo ayudar, lo haré. Lléveme con él». Salimos esa misma tarde, en un camión polvoriento que nos dejó en el hospital al anochecer. Ramón no hablaba mucho en el trayecto, solo miraba por la ventana el paisaje borroso como si reviviera fantasmas. Al llegar, lo preparé. «Juan no sabe nada aún, déjame entrar primero». Asintió, quedándose en el pasillo con las manos en los bolsillos. Entré al cuarto, donde Juan dormitaba bajo la luz tenue de la lámpara. Me acerqué, le toqué la mano. «Amor, traigo una sorpresa que te va a cambiar todo». Él abrió los ojos confundido. «¿Qué pasa, María Elena? ¿Lupita está bien?». Respiré hondo y solté la verdad. El tío de Lupita era su hermano perdido. El parecido innegable, la posibilidad de salvación. Juan se incorporó un poco, el rostro iluminado por una curiosidad que luchaba contra el cansancio. «Tráelo, quiero verlo». Llamé a Ramón, y cuando entró, el aire se cargó de una electricidad que me erizó la piel. Los dos se miraron fijo, como espejos rotos reconociéndose. «Soy Ramón», dijo él, extendiendo la mano con un temblor sutil. Juan la tomó. «Hermano, nunca imaginé». Se abrazaron torpemente sobre la cama, y yo salí un momento para dejarlos solos, el pecho apretado por una alegría que dolía. Esa noche platicaron hasta tarde. Ramón contó fragmentos de su infancia, la madre compartida, los abandonos, las hermanas que se perdieron en el vicio. Juan escuchaba, asintiendo, reconociendo pedazos de su propio dolor en esas palabras. «Siempre sentí que faltaba algo», admitió Juan, voz entrecortada. Al día siguiente, los exámenes confirmaron lo que esperábamos. Compatibilidad alta. El doctor Santos sonrió por primera vez en semanas. Es casi perfecto, como si fueran gemelos. Pero Ramón vaciló en el pasillo, fumando otro cigarro. «No soy nadie importante, María Elena. Y si mi médula no es lo suficientemente buena, llevo una vida de porquería». Lo miré fijo. «Eres su sangre, Ramón. Eso es lo que cuenta. Piensa en Lupita, en el futuro que le das». Dudó un rato más, pero al final accedió. «Está bien, por él y por la niña». La cirugía se programó rápido, una semana después.
Esos días fueron un remolino: preparativos, rezos en la capilla del hospital, visitas de Lupita, que ahora corría por los pasillos como si fuera su patio. «Tío Ramón, ¿vas a curar a papá?», preguntaba inocente, y él le revoloteaba el pelo. «Eso intento, chaparrita». La operación duró horas eternas. Yo esperaba fuera con mis papás, mordiéndome las uñas, imaginando lo peor. Cuando el doctor salió, sudado pero con thumbs up, salió bien, la médula se trasplantó sin complicaciones. Lloré de alivio, abrazando a todos. Ramón se recuperó pronto, con solo un dolor en la cadera, que aguantaba estoico. He tenido peores resacas. Pero Juan, Juan seguía frágil, aislado en una habitación estéril para evitar infecciones, con máscara y guantes para visitarlo. Mientras Juan luchaba por fortalecerse, Lupita florecía en casa. Ya la llamaba mamá, sin pensarlo, y sus risas llenaban el cuartito como música. Le enseñaba a hacer tortillas, contándole cuentos de mi niñez, y ella absorbía todo con ojos grandes. «Quiero quedarme para siempre», me dijo una noche, acurrucada en la cama. «Y lo harás, mija», respondí, besándole la frente. Ramón venía seguido, trayendo frutas del mercado donde ahora trabajaba de cargador. «Para la familia», decía con una sonrisa nueva, como si el encuentro lo hubiera rejuvenecido. Pero justo cuando creíamos que el sol salía, una sombra cayó. Una mañana tocaron la puerta con fuerza. Abrí, y ahí estaba una mujer demacrada, con pelo desgreñado y ojos inyectados. «Soy la mamá de Lupita, vengo por mi hija». Me quedé petrificada, el mundo girando. «¿Quién es usted?». La directora dijo que estaba muerta. Ella rió amarga. «Rumores de pueblo, sobreviví al accidente y ahora quiero lo mío». Exigió ver a Lupita, gritando que tenía derechos, que el orfanato no le avisó. Lupita se escondió atrás de mí, temblando. «No quiero ir, mamá María Elena». La eché, cerrando la puerta. «Fuera de aquí, ella es nuestra ahora». Pero la mujer no se rindió. Al día siguiente, llegó con papeles arrugados, amenazando. «Llevaré esto al juez, verán». Mi estómago se revolvió. Conté a Juan por teléfono y él desde la cama. «No la dejes ganar, amor. Lucha por nuestra familia». Ramón, al enterarse, palideció. «Es mi hermana, pero no la dejaré llevarse a la niña. Testificaré lo que sea». Los siguientes días fueron un infierno de abogados y trámites. La mujer, Margarita, aparecía en el pueblo contando mentiras, que yo le robaba la hija, que Ramón era un borracho inútil. Los chismes volaron como fuego en seco pasto. Hasta los hijos de don Pepe, que nos habían ayudado tanto, empezaron a dudar. Uno de ellos, el mayor, me confrontó en la plaza. «Estás metiendo a Ramón en tus enredos, ¿verdad? Quieres su médula y ahora la niña. ¿No te basta con aprovecharte de mi papá viudo?». Me hirvió la sangre. «¿Cómo te atreves? Don Pepe nos ofreció ayuda por bondad, no por nada más». La discusión escaló, con vecinos mirando, y sentí la humillación quemándome la cara. «Somos familia honrada», grité, pero sus acusaciones dolían como cuchillos. Ramón intervino. «Déjenla en paz. Es mi decisión ayudar». Lupita sufría en silencio, preguntando: «¿Me van a llevar?». Yo la consolaba: «No, mija, te quedas con nosotros». Pero por las noches, sola, el miedo me ahogaba. ¿Y si el juez le daba la razón? Juan, aún débil, me animaba por visitas. «Recuerda el sueño que te trajo a ella. Eso no fue casual». Ramón se unió a la pelea, contando al abogado el abandono de Margarita, su vicio que casi destruye a Lupita. «No la dejaré volver a esa vida», juró. El caso se armó rápido y la audiencia se fijó en 2 semanas. Esos días preparé documentos, testigos del orfanato, hasta el padre de la iglesia que conocía nuestra historia. Pero la tensión me comía. Veía a Lupita jugando en el patio y pensaba en perderla.
No puedo, Dios, no ahora, rogaba en silencio. La víspera de la audiencia, Margarita apareció de nuevo en la puerta, con olor a alcohol. «Dame a la niña y evítate problemas». La enfrenté. «¡Nunca! Tú la tiraste como basura. Yo la amo como mía». Ella escupió al suelo. «Veremos en el juzgado, perra». Cerré la puerta, temblando de rabia y terror. Esa noche no pegué ojo, imaginando el peor escenario. Al amanecer, me vestí con mi mejor falda, peiné a Lupita y salí hacia el tribunal, el estómago hecho nudo. Ramón nos acompañaba, serio. Hoy ganamos, por Juan y por la chiquita. Entramos al edificio frío, con eco de pasos en los pasillos, y me senté en la banca, esperando el veredicto que decidiría nuestro destino, con el pulso acelerado como nunca. El juez entró al salón con un golpeteo solemne de sus zapatos contra el piso de madera vieja, y el silencio cayó como una manta pesada sobre todos. Me aferré al borde de la banca, sintiendo el sudor frío en las palmas, mientras Lupita se acurrucaba contra mi falda, su manita apretando la mía como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Ramón estaba a mi lado, tieso como un poste, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en la mujer al otro lado del pasillo. Margarita, con su vestido raído y una mirada desafiante que ocultaba el temblor de sus manos. El abogado nuestro, un hombrecillo de anteojos gruesos que don Pepe nos había recomendado, se levantó primero, exponiendo los hechos con voz firme: el abandono, los testigos del orfanato, el historial de Margarita lleno de sombras. Esta niña merece estabilidad, su señoría, no un regreso a la inseguridad, argumentó. Y yo asentía en silencio, rogando que sus palabras pesaran más que el lazo de sangre. Margarita se defendió con gritos entrecortados, alegando que había cambiado, que el accidente la había hecho reflexionar. «Es mi hija, carne de mi carne», chillaba. Pero el juez la calló con un martillazo seco. Ramón testificó después, su voz grave cortando el aire. «Vi lo que mi hermana le hizo a Lupita, dejándola sola, con hambre y miedo. No permitiré que vuelva a eso». Lupita, llamada al estrado, habló bajito pero claro: «Quiero quedarme con mamá María Elena y papá Juan». Esas palabras me rompieron por dentro, pero me dieron fuerza. El veredicto llegó como un trueno. Custodia para nosotros, con visitas supervisadas para Margarita si demostraba mejoría. Salí del tribunal con Lupita en brazos, lágrimas de victoria rodando por mis mejillas, mientras Ramón nos seguía palmeándome la espalda. «Lo logramos, cuñada». Margarita se fue derrotada, murmurando maldiciones, pero en mi corazón sentí una pizca de lástima. La vida la había molido, pero no justificaba su daño. Con ese peso quitado, la recuperación de Juan tomó un ritmo nuevo. Salía del hospital poco a poco, con chequeos semanales que mostraban progreso. Sus células respondiendo, el color volviendo a su rostro. «Siento que revivo», me decía al llegar a casa, abrazándome con una fuerza que crecía cada día. Lupita lo recibía con dibujos y besos, y Ramón se convertía en visita fija, trayendo antojitos del mercado, para celebrar la familia reunida. Pero la vida, caprichosa como siempre, nos guardaba otra curva. Años después, con 43 primaveras encima, empecé a sentirme rara. Oleadas de calor que me subían del estómago, sudores nocturnos que empapaban las sábanas, un mal humor que me hacía saltar por nada. Serán los cambios de la edad, pensé, recordando cómo mi mamá había pasado por lo mismo. Me dolían los pechos, el sueño se me escapaba, y hasta el olor de la comida me revolvía. Mis comadres cuchicheaban: «Es la menopausia, mija, toma infusiones de manzanilla». Fui al doctor por descarte, más que nada para quedarme tranquila. El examen fue rutinario, pero cuando volvió con los resultados, su sonrisa me desconcertó.
Felicidades, señora. Está embarazada de unas 8 semanas. Me quedé muda, el mundo girando en reversa. ¿Embarazada? ¿Yo después de tanto? Salí del consultorio flotando, con una risa nerviosa que se mezclaba con lágrimas. Juan, al enterarse, me levantó en brazos, a pesar de su debilidad residual. Un milagro, María Elena. Dios nos manda otro regalo. La noticia corrió como pólvora. Mis papás lloraron de alegría. Ramón bromeó sobre ser tío doble y Lupita, ya una mocita de 10, saltaba. «¡Voy a tener un hermanito!». Mi barriga creció redonda y orgullosa y yo la acariciaba horas, susurrando promesas al bebé que pateaba dentro. Juan no se separaba, poniendo la oreja para oír los latidos. Es fuerte como nosotros. Nació Sofía en una madrugada lluviosa, con llanto vigoroso y ojos curiosos que miraban el mundo como si ya lo conociera. Victoria en miniatura la llamamos, aunque su nombre oficial era Sofía, por la sabiduría que parecía traer. La casa se llenó de biberones y pañales, de risas mezcladas con cansancio dulce. Lupita ayudaba como hermana mayor, cambiando pañales con torpeza al principio, pero con amor infinito. «Mira, mamá, cómo sonríe», decía, y yo veía en ellas el lazo que el destino había tejido. Ramón, por su lado, encontró su propio camino. Conoció a Clara en el mercado, una viuda risueña que vendía flores, y se casaron en una ceremonia sencilla bajo un árbol de jacaranda. Tuvieron 3 hijos, 2 varoncitos y una nena, y construyeron una casita en los fondos de la de Clara, usando ahorros de sus changas. «Gracias a ti, cuñada, encontré mi familia», me dijo en la boda, y yo lo abracé. «Fuiste tú quien nos salvó primero». Juan, fortalecido, volvió al trabajo con un puesto mejor en una fábrica local, recomendado por un viejo amigo del orfanato. La vida nos dio una segunda oportunidad, reflexionaba por las noches mientras mecía a Sofía. Los hijos de don Pepe, avergonzados por sus acusaciones pasadas, vinieron a disculparse un día, trayendo regalos para las niñas. «Nos equivocamos, perdónenos». Los recibimos con brazos abiertos. El rencor no tenía lugar en nuestra mesa. Margarita, al final, desapareció del mapa. Pero oí que intentaba enderezar su vida en otra ciudad. Le deseé suerte en silencio. Nuestra familia creció en esa casita con patio florido, donde planté un huerto que daba tomates jugosos y chiles picantes. Las tardes se llenaban de juegos. Lupita enseñando a Sofía a caminar, Juan contando cuentos de vaqueros, Ramón llegando con sus chamacos para una carne asada. Mirando atrás, veo cómo cada tropiezo fue un peldaño. El sueño que me llevó a Lupita, el hermano oculto que salvó a Juan, la batalla que fortaleció nuestros lazos y el bebé inesperado que selló nuestra dicha. La vida no es un camino recto, sino un laberinto donde cada vuelta enseña resiliencia. Si esta historia te removió algo adentro, escribe en los comentarios. Dios obra milagros. Quiero leer sus vivencias. ¿De qué rincón de México me oyen? No olviden suscribirse y activar la campanita para más relatos que inspiran y unen. Hoy, con mis niñas grandes, Lupita casada y con sus propios hijos, Sofía estudiando en la universidad y Juan a mi lado, gris pero fuerte, agradezco cada amanecer. Sentada en el porche, viendo el sol ponerse detrás de las sierras, siento una paz profunda, sabiendo que los verdaderos milagros nacen del amor que no se rinde y que la familia no siempre viene de la sangre, sino de las elecciones del corazón.